Pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo estar en este nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad. Mariana y Cristian Arévalo, estamos aquí para traerles una palabra desde el cielo, desde el corazón de Dios. Y aquí ofrendando este tiempo, rindiéndonos a Dios desde el lado de ustedes como espectadores, recibiendo, compartiendo, interactuando con nosotros. Y nosotros desde aquí, pero siendo instrumentos en las manos de Dios. Nunca vamos a tratar de ser Cristian y Mariana en su propia prudencia, sino desde lo que dice Dios y desde lo que revela Dios y desde lo que quiere hablar a través de Él. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. La palabra dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicarle el Evangelio a quien, haciendo discípulos a las naciones. Ese es el envío a todo hijo de Dios. Y ponerlo en práctica, dar fruto de la palabra de Dios para extender el reino, para llegar a otras almas, como ahora les estamos presentando este programa y trayéndoles una palabra de esperanza, el amor de Dios que llega a cada corazón, a cada vida, para transformar, para restaurar y ser bendecidos. ¿Para qué, Mariana? Para bendecir. ¿Cómo Ahí estás? ¿Cómo estás, Mariana? Dios te bendiga. Dios los bendiga. Bendecido miércoles, como agradecida a Dios por otro miércoles más para compartir. Recuerden que siempre estamos de 20 a 21 horas todos los miércoles. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Vivo, suscribirse al canal del ciclo Una luz en la oscuridad. Y bueno, y compartir, como siempre les decimos, papeleta en mano, virome, para compartir siempre de la palabra de Dios, ¿sí? Porque busquen su Biblia, si tienen su Biblia, y si no estén anhelando ahí, se pueden bajar la Biblia al celular. Digital, nos pueden mandar un mensajito, nosotros les podemos mandar el link, contáctenos con nosotros, díganos desde dónde están. Queremos saber desde dónde nos envían mensajes, desde dónde están, quiénes son, cómo llegaron a escucharnos al programa. Cuéntenos un poco, interaccionen con nosotros para saber y también comentar a través del programa la interacción para que esto sea no solamente un video que esté, digamos, interactuando uno solamente viendo, sino que sea algo verdaderamente interactivo. Amén. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces tiene que tener una ida y vuelta entre nosotros, y esa palabra nos tiene que transformar, no tiene que quedar en nosotros como algo que se va consumiendo y estancándose, sino tiene que ser un agua viva que salte para vida, que nos transforme, un agua un manantial que haga un río. Vamos a poner un par de ejemplos ahí justamente de personas que también tuvieron esa agua viva y qué hicieron con esa agua, si se quedaron con esa agua o si la repartieron. Así que, bueno, ¿qué te parece? El programa. Bienvenidos a esto que es el ciclo Una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Una luz en la oscuridad. Fe, esperanza y oración en Jesucristo. Que esta luz ilumine tu camino en tiempos de oscuridad. Con la conducción de Mariana y Cristian Arévalo, todos los miércoles a las 20 horas. Nos comparten una palabra desde el corazón de Dios, invitados y mucho más. Una luz en la oscuridad sigue creciendo y queremos que seas parte. Seguinos en nuestras redes sociales, compartí nuestros contenidos, deja tu like y tu comentario. Paz en la tormenta, luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza
tiembla a mi alrededor, tu voz me guía con tu favor. Como en el valle más profundo, eres mi roca, mi seguridad. Paz en la tormenta, luz en la oscuridad, mi confianza y esperanza. Cuando el mundo tiembla a mi alrededor, tu voz me guía con tu favor. Aún en el valle más profundo, eres mi roca, mi seguridad. Paz en la tormenta. Cuánto para desarrollar, cuánto para crecer espiritualmente, ¿no? Y para fortalecer nuestra vida, principalmente si esto nos trae tantas cosas que vemos a través, estamos todos los días con todos, con las redes sociales, y pasamos y no dejan verdaderamente nada. Incluso a veces buscamos, ¿y cómo puedo hacer para mejorar mi vida en esto? ¿Cómo puedo hacer para lo otro? Pero muchas veces no encontramos respuesta. Pero cuando verdaderamente encontramos ese camino, esa verdad y esa luz en nuestra vida, que es Jesucristo, verdaderamente vemos que ese camino trasciende hacia donde nos lleva al Padre, pero vuelve a nuestro corazón Jesús, y hace morada con su espíritu y hace una obra nueva, redentora. Nos da paz, nos da alegría, nos da transformación, todo aquello que nos cargaba, que nos desconsolaba, que estábamos con angustia, con temor, cuando verdaderamente dejamos las mochilas, porque a veces vamos con las mochilas a la presencia de Dios y nos quedamos con esa mochila, o la sacamos, la ponemos ahí en el banquito del costadito, el banquito de al lado o entre los pies, y escuchamos y decimos, ah, qué bueno, qué bien, como muchas cosas que vemos en este mundo, pero es momentáneo, ¿no? Después seguimos en el bullicio Mariana del mundo. Y no nos olvidamos de las mochilitas, exacto. Entonces después decimos, bueno, apago la tele, apago el programa, me fui de la iglesia, me fui del programa Una luz en la oscuridad y no hubo ningún cambio. Me vuelvo a agarrar la mochila con todos los problemas. No es que Dios nos va a dar esa solución mágica, lo puede hacer y muchas veces lo hace, pero muchas veces tiene un proceso en nuestra vida, porque lo primero que quiere cambiar en nosotros es tu corazón, es mi corazón, es nuestro corazón. Y en esa transformación, ese cambio, viene a ser una obra nueva. Dice que todo lo viejo pasó y todo lo nuevo es nueva creación. Quiere decir que vamos caminando con Él de la mano, mirando hacia adelante. Ya no estamos diciendo, uy, me hicieron, uy, me dijeron, uy, sigo con la mochila, me sigo flagelando porque yo no valgo, porque me dijeron que no valgo. Nos pasa todos los días y todos los días nos señalan, nos difaman, nos critican, nos celan, nos marginan. Nos envían. Y bueno, creo que de todo, nos pasan a cosas que nos pasan a todos. Pero cuando uno mira a Cristo verdaderamente, y cuando uno tiene a Cristo en el corazón, Señor, ¿cuál es tu envío? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu camino? Y Él dice, mientras estés en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y los envío a ser discípulos a las naciones, a llevar tu testimonio, tu vida, decir, yo antes era esto y ahora no lo soy. Exactamente. Ahora soy una luz. Hay algo que me viene siempre de Pedro, ¿no? Pedro quizás era el más refunfuñón, creo que todos sabemos algo sobre la vida de Pedro, ¿no? En la Biblia. Y Pedro, sin embargo, más allá de todo temperamento que haya tenido, fue el único que se animó a bajar de esa barca. Tremendo. Se animó a bajar en medio de la tempestad, se animó a bajar de la barca y mirar a ¿quién? A Jesús. Es lo que nosotros tenemos que animarnos a hacer. No ser esos discípulos que se quedaron en la barca. Sí, lo quedaron puede mirando. Pasar, sí. Pero la realidad... Tuvieron propósito, tuvieron una comisión, o sea, una dirección, pero uno solo se animó a desafiar. Claro. Exactamente. Y erró porque en un momento esquivó la mirada del Señor, o sea, se centró en los vientos contrarios, en el mar que estaba embravecido, y se comenzó a hundir. Cuando nuestra mirada cambia de dirección, nos hundimos, ¿no?
Pero cuándo sabemos que estamos bien y que estamos caminando bien con el Señor, cuando lo miramos a Él. Exactamente. Y si el Señor se manifiesta en tu vida, si el Señor se manifiesta en una palabra que te dio, si el Señor se manifiesta en tocar tu corazón de alguna forma, porque muchos a veces, obviamente, vas a tener mentores, líderes, pastores, gente de Dios que pone alrededor, pero verdaderamente te tiene que hablar a vos al corazón, porque nosotros debemos tener una relación con el Señor. El Señor me puede venir a decirme a alguien, y esto me está diciendo, pero yo tengo que tener una confirmación de eso, porque yo no voy a caminar por lo que otro me dice, que me vaya por este costado o por este, si yo sé que el Señor me dijo que tengo que ir por esta senda. Exactamente, justamente te viene a confirmar más que nada con otras personas. Claro, ¿no? o sea, cuando viene la confirmación de Dios es maravilloso, porque viene, Mariana, estuvimos hablando en estos días de eso, vienen y te van a llamar gente, te van a mandar un mensajito, vas a prender la tele, vas a prender la radio, algo va a pasar el día, vas a decir, me está hablando Dios de esta forma, y es irrefutable, porque esa sensación, esa paz. palabra te da paz. Lo contrario no te da paz. Y si hay crítica, sabemos de quién es, que si hay celos, si hay envidia, si hay difamación, si hay algo que sea contrario a Dios, sabemos que no es de Dios. Pero cuando sabemos que es de Dios, te da paz. Aún te estén exhortando, porque muchas veces nos van a decir, mirá, Mariana y Cristian, estamos están con estas cosas, están así, y verdaderamente es palabra de vida, porque si estamos cerrando el camino, bárbaro, pero si el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, eso es para todo nuevo nacido en Cristo. Hay algo que... Y esa es la gran comisión que todos la debemos cumplir. Podemos predicarle a una persona y estamos cumpliendo la misión. Podemos compartir con un familiar y estamos cumpliendo la misión. Podemos compartirle en el trabajo a una persona y estamos cumpliendo la misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Podemos predicarle a los tres, en el trabajo, en la familia y los vecinos. O podemos predicarle en los medios de comunicación a miles y estamos cumpliendo el Evangelio que Cristo nos envió. Eso nunca va a dejar de ser el envío del Señor para cada uno de nosotros. Hay algo que le vamos a compartir justamente, una palabra que el Señor nos compartió hace muchos años con Cristian y la atesoramos en nuestro corazón, y es el propósito justamente de que hoy por hoy estemos compartiendo cada miércoles con ustedes a las 20 horas a través de Vivo TV Radio Capital esta promesa que dice en el Salmo 2:8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese fue el motivo por el cual nosotros hoy por hoy estamos compartiendo la palabra con ustedes. Ir y predicar el Evangelio, como dice Cristian. Y hoy declaramos, no me gusta la palabra declarar, pero hoy soltamos la palabra de Dios sobre tu vida, que dice que hoy en tu corazón va a encender esa llama y vas a empezar a hablar de Cristo en tu vecindario, en tu familia, en tu nación. Vas a tener favor delante de autoridades, de naciones, delante de reyes, delante de sacerdotes, delante de presidentes, delante de reyes. Esa palabra viene para tu vida y viene también para nuestra vida. Esa palabra la atesoramos, atesorarla en tu corazón. Decir, sí, el Señor me está dando la palabra, no una persona. El Señor me envía a que yo dé testimonio de mi vida, que sea una luz en medio de la oscuridad. Y mientras testifiquemos de que Jesús es vida, en medio de tantas circunstancias que pasamos en el mundo, Mariana, vivimos... En el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, sí, pero tenemos que vivir confiados. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Venció al mundo. Y ahora estamos con terremotos tremendos, con tsunami, o anuncios de posibles tsunami que se están desplegando, con las guerras que vemos, bueno, con distintas cosas que vemos que se vienen aconteciendo a lo largo de estos últimos tiempos, pero tenemos una esperanza y no tenemos temor, porque sabemos que estando en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien, aún sean cosas que nos desagraden, nos incomoden, hay dificultades, pero sabemos que el Señor va a venir a obrar a nuestra vida y en nuestra
y en nuestra comunidad. Y hay algo que me viene, lo comparto, es un versículo que dice en Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tremendo. Tenemos que estar alertas, predicando, compartiendo la palabra. No se queden con esta palabra solamente para ustedes, sino compártanla, como siempre digo, como cada miércoles les comparto a ustedes. Compartan la palabra con aquellos que no conocen de la palabra. Si quieren colocarla en su estado, están testificando también de que Cristo es su Señor y su Salvador, y que quieren no solamente esa salvación para ustedes, No me sino avergüenzo de la palabra del Evangelio. Exactamente, Dice sino la de poder compartir a aquellas personas que no conocen aún, porque yo creo que en su lista de contactos tienen un montón de personas que no conocen de Cristo. Entonces anímense a romper esas estructuras, sí, ¿no? Que el enemigo a veces no nos deja permitir, o decimos, bueno, me avergüenzo, no quiero que se enteren, o tengo bloqueados a todas las personas que no son en Cristo. No, tienen que evangelizar, tienen que llevar esta palabra. Y si es tu primera vez, bueno, que esta palabra y todo lo que vamos a desarrollar hoy pueda venir a transformar tu vida y puedas verdaderamente, no la idea, sino el fundamento de que estamos acá, Mariana y Cristian, es para que tu vida tenga una transformación, un cambio, pero no por nosotros, no nos miren a nosotros, mírenlo a Cristo, el fundamento, la vida, la abundancia y el tesoro en esta tierra. Quiere decir que debemos hacer tesoros en el cielo. Ese es el verdadero tesoro que es. Pero mirándolo a Cristo, todas las cosas confabulan para bien, y verdaderamente cuando estamos en Él, con Él y Él sobre nosotros también, Él está, dice, su Espíritu con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Y cuando eso acontece, nuestras palabras tienen que hablar de Él, emanar, transpirar de Él. Así que ser ese perfume grato. Exactamente. Bueno, Mariana, empezamos hablando de esto, pero vamos a presentar la plaquita del tema verdaderamente y adentrarnos, que ya estamos hablando de ello, pero el título nos dice... Te sigo a portadores de luz. Justamente. Wow. Antes éramos ciegos, quizás todavía estamos caminando un poquito en eso, pero hoy nos vamos a meter en el camino y vamos a soltar esa ceguera para ser portadores de luz. Amén, amén. Ser una luz en la oscuridad. Wow, tremenda, ¿no, Cris? Bueno, voy a empezar a leer la palabra porque es lo que más nos encanta. Con Cris, anoten, 1 Corintios 2:9, dice, así dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tremendo. Entonces, ahí el Señor es específico, ¿no? Dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, no están en el o sea, nada en este mundo, o sea, grafíquense esto. Nosotros en esta época hemos visto y vamos a seguir viendo muchas cosas visualmente, Mariana. Hemos visto tremendamente, y el que tiene más o menos una edad de unos en 30, 50, quizás ha visto el avance tecnológico, los cambios de la televisión, de la tecnología, de los teléfonos, de pasar a un teléfono común a un auto con teléfono, a tener un celular. Todos los cambios vimos, y lo que hacen después incluir todo en un celular. Hoy tenemos todo al alcance, una computadora. Eso no quita que nosotros claro, somos eternamente jóvenes. Claro. Acá aclaramos eso. Pero en un celular tenemos un abanico, tenemos el para todo, escuchar el MP3, para ver películas, para conectarnos, hacer videollamadas, cuando antes era algo lejano, irrisorio, impensado, que de las películas nomás de ciencia ficción, pero todas esas cosas han crecido. O sea, nos vamos a un cine, hoy los cines de 4K, y ya no sé si hay 5K, 8K, cuántos hay, pero que es tremendo, que te tiran el viento, te tiran el perfume, el rocío, las sensaciones, se mueven las butacas, las experiencias son tremendas, y vemos en las películas cosas que experimentamos y estamos viendo y decimos, wow, mañana, no sé,
si bajaría, no sé, una nave, no vamos a poner extraterrestre, pero una nave creada por el hombre, decimos, esto ya lo vi ayer en Los Vengadores, ¿no? Por ejemplo, ya lo vi en la película de los Avengers, ya lo vi en Star Wars, ya lo vi acá, allá. Entonces, hoy no nos sorprende muchas cosas, ni siquiera, este monstruo, bueno, pero yo ya lo vi en 200 películas. Claro, hay cosas que ya no nos sorprende. Pero acá, la particular, ¿por qué les cuento esto? Porque humanamente tenemos esos sentidos naturales y decimos, pero sabemos que son cosas de fantasía, que están hechas por la tecnología, por la animación computada y todo lo que está desarrollado. Pero decimos, esto ya lo vi, me ha superado lo que veo. Pero la realidad muchas veces supera la ficción y lo vemos, las cosas que están pasando al mundo. Pero en lo espiritual es mucho mayor, mucho más profundo. Dios siempre nos sorprende. Y aquí es el meollo de lo que estamos hablando. Digamos, la punta del iceberg. Porque el Señor dice, cosa que ojo no vio. O sea, nosotros todo lo que hemos visto lo tiramos por basura. Porque no hay experiencia que tenga el ser humano que pueda compararse con las experiencias que nos puede dar Dios, de que nuestros ojos espirituales o nuestras experiencias en Él puedan ver. Se puede manifestar en una enfermedad, en una situación, en una manifestación. Cosas sorprendentes que ni siquiera están escritas y están filmadas en una pantalla gigante, ¿no? Y dice, ni cosa que oyó el hombre, ni ha subido, ni siquiera suben a su corazón. Quiere decir que no están preparados ni siquiera en la mente del hombre. El Señor sorprende, por eso los milagros de Jesús siempre eran distintos. Los milagros de Dios siempre son distintos. Siempre, o sea, puede hacer alguna cosa a veces, decir, bueno, esto es más o menos, pero siempre sorprende con algo totalmente distinto, porque Dios tiene una capacidad infinita, una sabiduría eterna, infinita, que no es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Todo lo sabe, todo lo puede, está en todos lados. Entonces, pero dice, ¿para quiénes está toda esa sabiduría, todo eso sobrenatural que puede tener esa experiencia? Para aquellos que aman a Dios, para aquellos que van al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Porque nadie llega al Padre sino es a través de Jesús. Jesús. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la clave, porque el Dios invisible se manifestó en un Dios de carne, en un Hijo, ¿no? En el Hijo, y nos dejó su Espíritu. Vino a morir, a buscarnos, a llamarnos, a escogernos, a darnos una comisión, a ser partícipes de su obra. Somos partícipes, lo maravilloso que nos hace partícipes, aún no siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tremendo. Entonces, desde que nacemos, cargamos todos una ceguera espiritual, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios a través del pecado, que viene desde el pecado original de Adán y Eva. Y todos nacemos, bueno, pero yo no hice nada, eso lo hizo Adán y Eva, pero es una maldición que se corroe al ser humano y se mete a través de la concepción de generación en generación, de hijos, de padres a hijos, y va una a otra generación. Eso es el pecado original que tenemos en nosotros. No hay ninguno que se salve. Claro, no hay ni un justo, solamente Jesucristo, pero ¿cómo rompemos esa cadena? ¿Cómo rompemos esa barrera? ¿Cómo quitamos esa ceguera si no podemos ver las cosas espirituales? Porque Dios no está en contra nuestro, nos ama, por eso envió a su Hijo, pero como está queriendo reconciliarse con nosotros, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es ahí donde la importancia del Hijo en nuestra vida, de Jesucristo en nuestra vida, viene a quitar esa ceguera espiritual, al abrir nuestro corazón. Abro mi corazón, digo, sí, Señor, la verdad que este mundo me da hastío, me señala, me margina, no me da oportunidades, me siento vacío, siento que como y no me sacio, siento que mi vida, por más que haga, bueno, sí hago para... Hay personas que se llenan con esos vacíos, como hemos compartido en otros momentos, ¿no? De adicciones.
muchas veces cargamos la ceguera en lo físico, pero es la ceguera importante, la que debemos ver es la ceguera espiritual. Podemos tener ojos sanos, visión perfecta, pero aún así vivir sin rumbo. Lo vemos gente que tiene no tiene dirección. No tiene dirección o y no tiene sabe cuál es su propósito. Claro, pero a veces gente que tiene puertas abiertas, que se le abren distintas cosas, tiene una buena economía, o gente que no tiene las condiciones, no tiene las puertas abiertas, pero ambas personas o entre medio van a tener un vacío en el corazón, ¿no? Porque no han hallado esa gracia de sentirse plenos, ¿no? Es un vacío que solo lo puede llenar Cristo. Entonces, esa oscuridad sin rumbo que tropezamos, en la oscuridad muchas veces de nuestras malas decisiones, de las circunstancias, del pecado, también del orgullo, de la autosuficiencia, es la condición humana sin Cristo. Pero el Evangelio nos muestra 3 encuentros que vamos a estar desarrollando, que es lo que vemos en la placa, ahí en la pantalla, 3 encuentros que transforman, los vamos a desarrollar breve, pero profundos y concisos. Por un lado vemos al Bartimeo, al ciego, ¿no? Ciego físico, que recibe la vista por Jesús y lo sigue a Jesús. Después lo vemos a Saulo de Tarso, que tiene un encuentro, Jesús con él, y cae y queda ciego. Era ciego espiritual, religioso, y cae Saulo y es transformado en el apóstol Pablo. Y por otro lado vemos a la samaritana, una mujer marcada por la vergüenza, que se escondía, iba a horarios a sacar agua, que ya lo vamos a hablar un poquito, pero por la vergüenza que tenía en su corazón, y se convierte en una portadora de luz para toda la región que habitaba. De Samaria. Tremendo. Bueno, vamos con Bartimeo, si les parece. Sí. Anoten Marcos 10, 46 al 52, ¿sí? Y así dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, dice la palabra, y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, dice la palabra: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista, le dice. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ¿no? Bartimeo no dejó que las voces lo callaran, sino que su necesidad era más fuerte de cualquier circunstancia en este momento, ¿no? De cualquier opinión de la multitud. Representa todo lo que justamente reconoce que su necesidad, ¿de dónde viene? Era una necesidad espiritual lo que necesitaba, y clamaba por misericordia. Que fuera así tan fuerte lo que él clamó, ¿qué era lo que clamaba? No solamente clamó por su vista, clamó por su salvación, que fue lo que primero que le declaró el Señor. También dejó su condición, dejó esa antigua condición, esa capa que era lo que lo definía, porque si ustedes releen, acá dice: se despojó de su capa, ¿no? Y él estaba ¿dónde? De costado en el camino. Al costado. Al costado del camino. Y cuando el Señor lo llama, ¿qué hizo? Entró al camino. ¿Y qué hizo? Tremendo, lo siguió, ¿no? ¿Y ¿no? ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Él entró en el camino. Él entró a Jesucristo, a los brazos de Jesús. Jesús lo llamó y él clamaba: Señor, ten misericordia de mí. Ese tiene que ser nuestro clamor. Y es tremendo, porque el Señor lo primero que le declara es la salvación. Y después que recobra la vista. Lean nuevamente. Levantó y se vino, dice, respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: recobrar la vista. Y Jesús, que recobres la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, le dice. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí fue la condición, ¿no? La fe.
Él tuvo fe, a pesar de que esas voces le decían, no, callate. Después esos mismos que como a Jesús le dijeron, alabado el nombre del Señor, que el que viene, el nombre del Señor, que le daban la bienvenida al entrar en Jerusalén, esos mismos momentos después, días después, le estaban diciendo crucifícalo, crucifícalo. Es tremendo, muchas veces esas voces, acá vemos a Bartimeo, que le estaban diciendo, no, callate vos, no estés gritando, y cuando lo llamó el Señor es lo mismo que diciendo, ay, te llama el Señor. Esa hipocresía de muchos corazones es la ceguera, pero cuando verdaderamente tenemos, porque a veces va a haber muchos espectadores, pero dicen, a ver, por curiosidad, a ver qué hay acá. Bueno, a ver, miro, a ver, listo, no, ya me voy, listo, ya miré. Pero otros dicen, no, a ver que hay más, algo acá, quiero más, hay algo que va a cambiar mi vida acá. Y es ahí, en ese clamor, en ese pedido, en esa fe, en esa esperanza, que viene el cambio para tu vida. Tal cual. Y acá vayamos a la historia de Saulo. Pero no dejemos esto, Mariana. Vos dijiste algo tremendo. Él tiró la capa, o sea, se despojó de su condición, que lo abrigaba, que se la ponía como manta abajo, que se tapaba, que se cubriría del sol. Lo definía como ciego y como mendigo. Pero él la tiró, dijo, me llama el Señor, la tiró su pasado, ¿no? Él ya se despojó de eso y dice que lo que dijiste, arrojando su capa, entró y vino a Jesús. Y después dice que seguía a Cristo, ¿en dónde? En el camino. Entonces ya no estaba fuera del camino, no estaba lejano. Y seguimos con Saulo, que dice ceguera religiosa y encuentro con la luz. ¡Wow! ¿Quién es? Esta historia, recuerden, está en Hechos 9, del 1 al 9. Y dice, Saulo, vamos a la palabra, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, volvemos otra vez, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo. ¿Quién eres, Señor?, él contestó. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! ¿No? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Qué hacer? Y los hombres que iban más sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó a la tierra y abriendo los ojos no veían a nadie. Así que levantándose por la mano, se metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. O sea, estuvo en ayuno, ¿no? Estaba orando. Después de ese encuentro, Saulo de Tarso, el religioso perseguidor de los cristianos, que queda ciego ante el encuentro de Jesús. Exactamente. Físicamente quedó ciego. Queda ciego. Estuvo 3 días, pero en esos 3 días él ayunó y oró, ¿no? Estaba pidiendo dirección porque había tenido un encuentro con Cristo. Que había quedado ciego, pero él estaba en eso. ¿Y qué pasó, Jesús, Mariana? se reveló, justamente pierde la vista física por 3 días, representando justamente que era su antigua condición, ¿no? De religioso, de estar de perseguidor. Sin embargo, luego recupera no solo la vista física, sino que le da el Señor esa visión espiritual, ¿no? Completamente nueva. Y como dice en Hechos 9, del 17 al 18, dice, pero Ananías, dice, respondió y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado por
fue bautizado, ¿no? Pero Tremendo. es tremendo, porque esa vista que realmente muchas veces tenemos cuando todavía no estamos en el camino, como recién vamos a la historia, más que nada, cuando no estamos en el camino, muchas veces cuando nos hablan de la palabra, muchas veces ignoramos todo esto, ¿no? Es decir, lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, qué es lo que significa Jesús para cada uno de nosotros, ya estando en el mundo, como los que ya estamos en el camino, ¿no? Saber qué representa Jesús en nosotros. Entonces, aprender a discernir qué es lo que hizo el Señor, le quitó esos velos, esa ceguera. Esa ceguera, que fue momentánea, pero podría haber seguido toda su vida, pero ya había una comisión, un propósito. Exactamente. En esa persona que era dura, era religiosa, era perseguidor, era afanado, era apasionado, pero con todo eso el Señor lo transformó para su obra, para su propósito, para su bien, y cambió ese corazón de duro religioso, de odio, de estar en la ley, a estar en el amor, ¿no? El amor de Cristo ya emanaba por después. Él se convierte, ¿en quién se convierte? En el apóstol Pablo. Pasa de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, que traducido al griego, Saulo quiere decir Pablo, pero ¿qué simboliza? Él mismo se cambia el nombre. ¿Por qué? Porque él ya decía, yo ya no soy Saulo, ese fariseo religioso, perseguidor, ahora soy un gentil, me semejaba a los griegos, ¿no? Decía, yo ahora le voy a predicar a todos, y bueno, entonces usó esa traducción de su nombre y ya se hizo llamar Pablo, y su transformación fue completa. Se despojó incluso de su identidad pasada. Y dijo, ahora esta es mi identidad en Cristo. Exactamente. Tenemos mucho para analizar. Tremendo. Bueno, meditemos en esto. Mari, ¿qué te parece si vamos, después de todo esto apasionado, espero que se estén encendiendo ahí, todavía tenemos para compartir una historia más y bueno, un desarrollo. ¿Qué te parece si presentás? El tema, tremendo tema, es Enciende la luz. Creo que muchos lo conocen, de Marcos Witt. Marcos Witt es tremendo, y presten atención porque habla de una luz en la oscuridad. Una tarde estábamos en Puerto Vallarta, me estaba bañando y me cantó el Señor en la regadera. Me dio una melodía hermosa que dice así: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de
mis hermanas Nolita y Lorena. Denles un agradecimiento. Wow, tremenda adoración, alabanza. Enciende una luz. Les quería leer de esta alabanza que estuvimos escuchando, que es tremendo. Y quería centrarme en unos puntos que habla esta adoración, esta alabanza al Señor. Y acá tengo la letra, recién la estaba buscando porque es tremenda. Dice, enciende una luz y déjala brillar. Cuando esa luz viene a nosotros, que es la luz de Cristo, cuando abrimos el corazón, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, esa luz viene a brillar en nosotros. Es la misma Mariana. luz que se encontró con Saulo. Tremendo, ¿no? Y la luz de Jesús, ¿no? Dice, la luz es la de Jesús. Nosotros somos esos portadores de luz que empezamos a reflejar esa luz. Es como si fuésemos esa vasija de barro que el Señor tira, pone el aceite, su unción, pero en este caso la luz, y nosotros somos, digamos, ese candelero, ¿no? Que de por Somos sí, uno. claro, de por sí no seríamos nada, ¿no? O sea, si no viene una llama, esa chispa, que no tendría función, ¿no? Es como un auto sin un operador, sin un automovilista, que entre una persona y lo tripule. Es quizás muy lindo el auto, pero es un artefacto inerte. Pero en cambio, nosotros nos convertimos en candeleros y la luz viene a brillar en nosotros y por ende nuestro candelero empieza a dar luz y a alumbrar. Y dice la palabra que no la debemos dejar abajo, sino tenemos que ponerla encima de una mesa, por arriba, para que alumbre, ¿no? Hablamos, que creo en otro programa, acerca de ser esos luminares, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora estamos hablando también de esto. Entonces, la luz que brilla... Sí, No. Dale. Entonces, la luz que nos da Jesús brilla en todo lugar. Dice, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. ¿La necesidad de quién? De compartir. De compartir, y la necesidad de toda la gente que no está teniendo esa luz, ¿no? Porque nosotros nos podemos juntar con otras personas que ya son portadoras de luz, pero la misión, el Señor envió de 2 en 2, después de capacitarnos, nos envía a hacer esa comisión de llevar ese mensaje, ¿no? Y dice, enciende una luz en la oscuridad, como el nombre del programa. Y dice, no la puedes esconder ante tal necesidad, y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? O sea, si la gente no cree ya de por sí, está lejos de Dios. Dice, ¿y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y quién les predicará? ¿No? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿No? Debemos predicar. Esa es la comisión de Dios para todo el que está en Cristo. No es solamente que los debe enviar una iglesia o nos debe enviar un pastor, que muchas veces sucede y hay personas capacitadas, pero todos tenemos la gran comisión y todos debemos hablar de esa luz que está ardiendo en nosotros para que compartamos, ¿no? Hermoso de que seguimos, porque todo esto es palabra de la Biblia, no es solamente una canción, sino es versículos traspasados, Mariana, a un tema musical. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Necesitamos siervos, personas dispuestas. Muchas son las mías, pocos son los escogidos, pocos son los obreros. Los obreros, o sea, muchos necesitan y pocos son los que se disponen. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿A quién voy a enviar? Heme aquí, Señor, dice el siervo, ¿no? No importa en la condición, el Señor te capacita, no importa si tenés la capacidad, el Señor te va a dar la capacidad, no importa si tenés el entendimiento, el Señor te va a dar la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, el conocimiento. De los que, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Señor envió de 2 en 2 y dice, a donde los reciban bien, dejen la bendición. Y donde no los reciban bien, sacúdanse los pies. Por eso, acá dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Bueno, y sigue. Esta canción, les quiero comentar, antes de continuar muy brevemente, pero hace 2 domingos
en el grupo de conexión, en la iglesia Rey de Reyes, que nosotros estamos plantados, pertenecientes, somos líderes. Bueno, yo con el grupo de conexión de varones que tengo, que nos reunimos, que compartimos la palabra, yo estaba de espalda y se acerca una persona cuando estábamos compartiendo una mesa de varones compartiendo la palabra, se acerca un varón que estaba pidiendo, ¿no? Que estaba pidiendo en cada mesa donde estaba, claro. Y en ese momento, bueno, yo presiento que se va a acercar a la mesa y digamos a pedir, y lo íbamos a recibir como correspondía, ¿no? Pero él se acerca y suelta una palabra de Dios, ¿no? Él no vino a pedir limosna, sino vino a pedir alimento espiritual. Nos dijo, me quiero reconciliar con Dios. Verdaderamente sabía la palabra más que muchos de los que estaban ahí sentados, hablando de versículos. Yo me aparté, estoy viviendo en la calle, estaba en una situación bastante difícil, ¿no? Y uno de los dijo muchas cosas tremendas que otro día se las voy a compartir, pero una de las cosas, este tema lo tarareó prácticamente completo, ¿no? Y él, sin saber que nosotros teníamos un programa, dijo una luz en la oscuridad. Me dijo, me susurró al oído, ¿no? Miren si el Señor no obra, miren si el Señor no está señalando, miren el Señor si no nos está enviando. Y él dijo, una luz en la oscuridad, y empezó a tararear este tema, ¿no? Hermosos son los pies de aquellos que son enviados. Se quedó y compartió con nosotros la mesa, compartió la palabra, pudimos orar, se reconcilió con Dios, hizo la oración de fe, de entrega. Jesús entregó de nuevo su corazón y dijo, me voy para la iglesia, que estábamos ahí cerquita. Dijo, ahora me voy para la iglesia porque me quiero arrodillar, dijo, y me quiero levantar los brazos y decirle gracias, Señor, por recibirme nuevamente. Ese es el poder de Cristo, y aquellos enviados que verdaderamente llevan la paz y las sandalias del calzado del Evangelio son los que predican el Evangelio. Tal cual, justamente me venía de Efesios 6, ¿no? Justamente el calzado del apresto de la paz. Bueno, avanzo rapidito porque ya nos quedamos sin tiempo, pero la samaritana, por último, de la oscuridad, el mensaje de la luz. Entonces la mujer dejó su cántaro, dice, cuando se encuentra con Jesús. Jesús va a su encuentro, le dice, dame esa agua, y ella estaba con un cántaro, dice, ¿qué agua? Te voy a dar, no tenés nada para sacarlo, yo te voy a dar un agua que salte para vida, y voy a hacer. Y ella, cuando él le dice todo lo que era ella, la confronta, pero la exhorta de una manera con amor, ¿no? Ella suelta su cántaro, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. La confrontó, pero ella no sintió una exhortación mala, sino, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A él, a Jesús. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que era, todo lo que he hecho, en Juan 4 del 28 al 30. Entonces Jesús le abre los ojos, Jesús la sana, Jesús la reconcilia, y ella deja su pasado, ese cántaro, y va corriendo al pueblo y empieza a hacer una luz, empieza a ser portadora del mensaje, ¿no? Empieza a ser esa portadora de mensaje, tremendo. Entonces vemos tres similitudes, Mariana, en estas poderosas, en estas historias. El ciego tira su capa, Pablo se despoja de su pasado, de Saulo, y se convierte de su antigua identidad a la nueva, ¿no? La samaritana deja su cántaro de su antigua vida de vergüenza y soledad. Es tremendo. Todos, al tener un encuentro con Jesús, dejan automáticamente su pasado, su condición, y entran en el camino a hacer la voluntad de ¿quién? De Cristo. Y se convierten ¿en qué? En portadores. Justamente del Evangelio. Testigos de Jesús. Exactamente. Tremendo, como para concluir. Jesús sigue abriendo los ojos espirituales de cada uno de nosotros, ¿no? Y está buscando corazones que quieran despertar, ¿no? La ceguera no es solo física, el orgullo, el pecado, como dijimos, la indiferencia, la religiosidad, pero cuando la luz de Cristo se manifiesta, las personas cambian, todo cambia.
¿Estamos dispuestos a clamar como Bartimeo? Señor, ten misericordia de mí. ¿Estamos dispuestos a rendir nuestro orgullo? Como Saulo. Y dejar a Jesús que abra nuestros ojos. Entonces, Al igual que la samaritana, tu vida puede brillar y ser una luz para otros, esa luz en medio de la oscuridad. Wow. La palabra dice en Mateo 5:14 y terminamos dice, con ese mañana. vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Tremendo. Hacemos una oración muy cortita para cerrar el tema apasionante y podemos compartir mucho más. Les damos gracias a ustedes por estar del otro lado. Padre, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven a iluminar mi vida, ven a transformar mi vida. Señor, verdaderamente necesito, en medio de toda mi oscuridad, de todo lo que me rodea, Señor, vengas a iluminar, Señor, a darme esa vista espiritual, Señor, a reconciliarme contigo, Señor, a que todas las cosas me ayuden a bien, Señor, en tu voluntad, en tu mano, Señor. Corrige mi corazón, Señor, enderézalo por tus caminos, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y me arrepiento, dile, me arrepiento de mis pecados, de mis malos caminos y vuelvo a ti, Señor, corriendo y te abrazo, porque tú tienes un amor inmenso, Señor, y tienes misericordia de mí. En el nombre de Jesús te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como recuerden, el próximo miércoles de 20 a 21 horas, a través de Vivo TV Radio Capital, Dios los bendiga en estos días. Nos seguimos conectados a través de las redes, así que síganos. Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles. Esto fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.